se dice que está documentado. A mí me llama la atención los españoles que nunca conocieron América, que nunca caminaron a América, ¿no? Que no saben lo que es América, que nunca estuvieron en Bolivia ni en Perú, ni vivieron en Perú 7 años, años en Bolivia o años en Venezuela, que no conocen la historia. Bueno, cuando se dice que está documentado, en realidad no está documentado nada. En realidad lo que está documentado es lo de Bartolomé de las Casas, que, como dije anteriormente, no un católico, no un hombre de derecha, sino un hombre de izquierda, socialista, como Luis Alberto Sánchez dice, ese libro no tiene pie con cabeza. No un hombre de derecha, sino un marxista troquista, como Jorge Abelardo Ramos, gran historiador de Argentina. El historiador argentino dice, los enemigos de España se lanzaron sobre la obra de las casas como moscas a la miel. No un hombre de derecha ni católico, sino otro marxista ortodoxo como Fernández Arregui dice, eso no es un libro sino un libelo, y ahí está el origen de toda la mentira. No se dice que está documentado porque no se conoce la historia de América y porque no se parte de un materialismo, porque no se entiende ni se comprende a los hombres que tenían fe. Se creen que los hombres son ángeles o demonios, los hombres cometen atrocidades, cometen actos valientes, cometen actos que son camino de la santidad y actos que son camino al infierno, pero lo que importa en la vida de los hombres es el sentido. Cuando yo juzgo a mi padre, no lo juzgo a mi padre por los errores que cometió conmigo, que cometió muchísimo, lo juzgo por el sentido, por lo que trató de hacer, ¿no? Entonces, si lo que trató de hacer fue positivo, entonces mi juicio sobre mi padre es un juicio positivo, porque hizo lo mejor que pudo con los errores que iba cometiendo. Entonces se juzga a esos hombres que llegaron a América, se dice falsedades, que eran presos. Pinzón no era ningún preso. ¿Que había algún preso? Sí, claro. Pero Pinzón era un hombre que no necesitaba subirse un barco para ganarse su vida, ya era un hombre que tenía fortuna. Se dice que le interesaba el oro a Cortés. Bueno, claro, le interesaba el oro a Cortés. Hay que leer, ¿no es cierto?, la vida de Cortés. Yo las pongo en mi libro Madre Patria. Si alguno quiere refutarlo, que lo refute por escrito. Cuando Cortés ya era multimillonario, si a Cortés le interesaba solo el oro, hasta se puede saber para qué decide jugarse la vida él y la de su hijo, y jugar toda su fortuna en una empresa para reconquistar Argelia, que era una empresa prácticamente suicida. ¿Para qué, cuando se entiende estaba en Argelia y el emperador o rey Carlos V dice vamos a retirarnos? Él le dice, no, emperador, deme 400 hombres y yo apoyo la cabecera de playa que ha creado mi hijo. ¿Está? ¿Para qué? ¿Para qué un hombre que lo mueve solamente la materia, ¿está?, y el dinero y el oro, ¿está?, cuando ya es multimillonario, ¿está?, decide jugarse la vida en Argelia? ¿Para qué? Bueno, los hombres, los españoles actuales, los hombres que no tienen fe, ¿está?, los hombres que no tienen valores, no comprenden lo que era eso. Se creen, juzgan a los hombres del materialismo, blanco, negro, proletarios, se entiende, burgueses, ¿está? No, los hombres están hechos, se entiende, de tierra, de ahí los saca Dios, y por lo tanto, se entiende, tienen virtudes y tienen defectos, y cometen al mismo tiempo atrocidades y actos heroicos. Lo que hay que juzgar es el sentido de la vida de ese hombre, lo que lo mueve, el sentido, ¿está? Que se cometieron errores, claro, pero Bartolomé de la Casa no denunciaba los errores, los otros lo denunciaban, los que lo denunciaban con nombre y apellido, Y lo de Bartolomé de la Casa no presenta ningún documento. Ahora, se dice que España, y es gracioso, ¿no?, crea universidades para tener, se entiende, empleados. Claro, para empleados, a los que les dice, se entiende, que tienen derecho a rebelarse si no hay bien común. Y los mejores profesores de España, los mejores profesores de Salamanca, aquellos discípulos de Suárez, viajan a América para enseñar, se entiende, la doctrina de la escuela de Salamanca. Entonces España estaba loca, mandaba, se entiende, a sus mejores profesores a enseñarle a esos hombres, ¿está? Yo no voy a gastar mi tiempo en discusiones inútiles, ya lo he escrito y dado los nombres de la cantidad de indígenas, de indios, que se graduaron en esas universidades. Ya lo he escrito en mi libro Madre Patria, la cantidad de indios que iban a los colegios creados solo para indios, no para blancos, solo para indios,
donde salían formados como conductores políticos. Pero también lo explico en mi libro Madre Patria. Si eso fue así como cuenta el señor Jorge, ¿está? ¿Cómo va a explicar, se entiende, que las masas indígenas no quisieron la independencia? Que las masas indígenas no apoyaron a Bolívar, que las masas indígenas en el Perú combatieron hasta el año 30, ¿está? Por Dios y por la patria. Huanchaca, Antonio Huanchaca, lo que se llamó la guerra, se entiende, de los castillos en Ayacucho, que no fue nunca vencido, acompañado, se entiende, de todos los curas pobres que estaban en Ayacucho, todos indios. En la batalla de Ayacucho, la batalla final, el ejército mal llamado realista tenía el 90% de quechua hablantes, peleando, se entiende, por España. Tal grande habían sido las atrocidades que todos los pueblos indígenas peleaban por España. Tan grandes eran las atrocidades, se entiende, que Bolívar tuvo que bajar a Venezuela con 5.000 soldados ingleses. 5.000 soldados ingleses. Que tan grandes no fueron las atrocidades. Es que hay que juzgar el conjunto de las cosas. A mí me causa gracia algunos profesores, ¿no? Algunos escriben incluso libros, ¿no? Hay uno en Barcelona, ¿no? Donde describe las atrocidades de la guerra. Pero claro, hijo, que en la guerra hay atrocidades. ¿Quién puede negarla? Hay atrocidades en la guerra ahora de Ucrania, ¿no? Claro, de los dos bandos, claro. Y si yo hago una historia de los partes de guerra, es atroz, es horrible. Así, porque la guerra es eso, es atroz y es horrible. Que hay que jugar ese sentido de cada bando. Claro, que la guerra es atroz y es terrible. ¿Y hubo una guerra? Sí, claro que hubo una guerra. Sino cómo se lo vencía a los mexicas, cómo se lo vencía, se entiende, a los aztecas. Que Cortés le entregó prisionero a los aztecas. ¿Y qué quería que hiciera? ¿Se puede saber qué quería que hiciera? Si Cortés eran 400 hombres y todo el ejército era de 150.000 integrados por indígenas. Pero Cortés le detuvo la mano después y dijo: nunca más, se acabó. Ahora que lo hemos derrotado, comenzamos una nueva historia. Porque después de la caída de Tenochtitlán, podía haber habido un baño de sangre gigantesco como jamás conoció la historia de la humanidad. Y Cortés, en ese momento, que era el momento decisivo, dijo: ya ahora va. Ahora ya está, suficiente. ¿Está? Suficiente. Y entonces se comenzó una nueva vida. Y la prueba está que la hija de Montezuma, que se casa con españoles, que tiene hijos con españoles, 5 con 1, dice, se entiende en su testamento: el mundo que hemos construido es mejor que el mundo de mi padre. Porque hay que partir siempre de las comparaciones, ¿está? Que se cometieron atrocidades, vaya Dios, que el chocolate por la noticia, el chocolate por la noticia. Si fue una guerra, ¿qué quiere? Que en la guerra no se cometan atrocidades, ¿está? Que después, se entiende, hubo encomenderos. Ya lo había antes. Fue un pecado de España mantener, se entiende, el sistema de servidumbre que había. Sí, fue un pecado de España mantener la servidumbre que había, que ya existía antes. Sí, el sistema de clases. No había ricos y pobres, clases de una clase que dominaba a otra. Fue un pecado de España. ¿Y quién no cometió ese pecado en la historia de la humanidad? Si recién se empezó a hablar, se entiende, cosas distintas después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ocupemos, se entiende, las cosas en su contexto histórico. Y entonces, en su contexto histórico, vemos a Isabel Montezuma diciendo: este mundo es mejor que el anterior. Vemos al Inca Garcilaso de la Vega combatiendo, se entiende, contra los musulmanes. Vemos al hijo de Cortés, sin ningún complejo por ser mestizo, combatiendo también contra los musulmanes, se entiende, en Granada. Claro, Castilla, ¿qué Castilla? Castilla no era otra cosa que la catolicidad. España era la catolicidad. Y claro que no existía el concepto de España, porque no interesaba, porque lo que interesaba era la catolicidad, sí, la catolicidad. Y el pueblo español era profundamente católico. No lo será hoy, y a mí qué me importa, pero sí lo era. Y ese pueblo católico miraba a América como una misión, que había delincuentes, y que los delincuentes querían viajar y aprovecharse, pero hombre, válgame Dios, ¿está? ¿Cómo podía hacerlo de otra manera? Si no, serían ángeles los hombres, y los hombres son hombres, y los hombres que aún son buenos cometen pecado 10 veces por día, pero el sentido de las cosas es lo que hay que mirar, ¿está? Entonces, esa postura, que busquemos una tercera posición entre la leyenda negra y la leyenda rosa, es francamente ridícula, absolutamente ridícula. No hay ni leyenda rosa ni leyenda negra, hay hechos históricos, y lo que se ve es el sentido de la historia. El sentido de la historia, que fue un sentido evangelizador, ¿está? Uy, pero qué atrocidades se cometieron en Potosí, ¿está? En las minas en Potosí trabajaban en las mismas condiciones que en las minas en Inglaterra, o que en las minas en Alemania, o que en las minas en Rusia. No, me corrijo.
porque Humboldt, un negro legendario, formado, se entiende, por su padre, se entiende, en el antihispanismo, y por su madre, protestante, en el más completo anticatolicismo, Humboldt dice: señores, estos españoles han mejorado, estos españoles han mejorado, porque en las minas de México nadie trabaja, se entiende, como esclavo. Todos trabajan a sueldo, y si quieren, y si no, se van y consiguen otro trabajo. Pero Humboldt dice algo más: estos españoles, puta, dice, madre, han mejorado, porque ahora, se entiende, estos indios acá en las minas cobran más que un obrero o que un hombre que está en una mina en Silesia o en Rusia o en Inglaterra. Claro, es una evolución. ¿Qué se pretendía? ¿Que España llegaba a América y iba a pasar de ser infierno al paraíso? Paraíso no puede ser nunca, porque el paraíso en la tierra no existe. Es lo que querían hacer los comunistas, creyendo construir un paraíso hacían un infierno. No, el paraíso no existió nunca en América, ni va a existir, porque el hombre es hombre. Pero se trataba de construir algo mejor. Claro que se trataba de construir algo mejor, y por eso las masas indígenas se mantienen fieles a España, ¿verdad? ¿Y por qué los criollos no? Muy sencillo, los criollos no, una parte de los criollos no. Una parte de los criollos que eran los aliados de Inglaterra, en el caso específico de Buenos Aires, en el caso específico de Guayaquil, de Valparaíso, los que estaban aliados de Inglaterra con el contrabando, eran contrabandistas. ¿Qué querían? Querían, se entiende, el ejercicio, se entiende, del comercio con Inglaterra. Querían dejar de ser contrabandistas para ejercer el comercio. Y eso es toda la verdad. Las masas indígenas, el interior del continente, como dice Hernández Arregui, marxista, dice, no querían la independencia, no la querían de ninguna manera. Los pueblos, dice Hernández Arregui, estaban en contra. Y si los pueblos estaban en contra, se puede saber entonces que hubo leyenda rosa o leyenda negra. No, ni leyenda rosa ni leyenda negra. Hubo un sistema que creó poco a poco mucha más justicia que la que había antes, y los pueblos indígenas lo sabían, que se estaba mejor que como se estaba antes, ¿verdad? Pero claro, no se conoce, se habla por hablar, se leen libros, nunca se visitó la provincia del Chaco en Argentina. No se sabe que en el Chaco, se entiende, los indios del Chaco, cuando emprendían, ¿está?, una caminata de un lugar a otro, mataban a sus bebés porque los estorbaban, bajo los llantos de su madre. Después ya nunca mataron a su bebé. Nunca más una madre tuvo que matar a su hijo porque emprendía una caminata nueva. Pero que esa madre estaba explotada. Sí, claro que estaba explotada, pero es ridículo, ¿está?, pensar, ¿se entiende?, que esa madre no veía ahora que había más justicia, porque más justicia es que a uno no lo coman, más justicia es que uno no tenga que matar a su propio hijo. Que los mexicanos no son mexicanos, ¿está?, porque la mayoría de la población en México no era mexica ni azteca, la mayoría, el 80%, eran pueblos oprimidos. Ahora tenían que trabajar, trabajaban igual ante las minas, pero por lo menos no se lo comían, ¿está? Entonces, cuando uno ve la contradicción principal, si quisiésemos utilizar términos marxistas, la contradicción principal era vida o muerte, y entonces uno en política elige la contradicción principal, liberarme de la muerte. Y después veo qué es lo que pasa, pero liberándome de la muerte estoy mejor que muriéndome, porque 20.000 personas por año, se entiende, sacrificaban los aztecas, ¿está? ¡Uy! Hace leyenda rosa diciendo eso. No, se terminaron 20.000 personas por año muertas. Pero hubo explotación, sí. ¿Y qué? La hubo, se entiende, en Inglaterra, donde los niños trabajaban en las minas. Que en Potosí trabajaban los niños en las minas. Y en Inglaterra, ¿quién trabajaba? Mongo. Los niños trabajaban en las minas, ¿está? Y las mujeres. Y trabajaban los niños en la mina porque eran más chiquititos y se costaba menos hacer el hueco para entrar a sacar el carbón. Entonces era el mundo en esa época, era así. ¿Qué se le quiere pedir a España? Que hiciese la justicia social, que hiciese la revolución socialista, pero no seamos ridículos, ¿está? España hizo lo que pudo, ¿está? ¿Qué quería hacer? La justicia social, el Estado benefactor. Si en Inglaterra se trabajaba así, 12, 14 horas por día, ¿no? Pero cuando se trabajaba en Inglaterra 14 horas por día, y cuando todavía trabajaban los niños, ya no era más así en América. Había eso desaparecido, se había evolucionado. Claro, pero si no se estudia no se sabe que se había evolucionado. Entonces dicen los datos. ¿Los datos qué documentos? ¿Dónde están los documentos? Que escriban libros para mostrar los documentos. Que escriban libros, ¿se entiende? Y digan qué parte está equivocada. ¿Dónde están los documentos? ¿Dónde están? Los partes de guerra. Pero los partes de guerra son ridículos. Claro que la guerra es así. Claro que hubo injusticia. Que en las Antillas se cometieron injusticias. Que hubo delincuentes que masacraron. Claro. E inmediatamente, ¿se entiende?, se fue transformando la situación y se fueron corrigiendo los errores. Que se corrigieron todos, no, ¿cómo se iban a corregir todos? Porque eso parte de la idea que el paraíso existe en la tierra, que eso uno puede construir una sociedad de justicia en la tierra, y el hombre está herido por el pecado original, no puede ser santo en la tierra.
algún muy poquito, y aún los santos pecan 10 veces por día. Entonces, no hay tercera posición entre leyenda rosa y leyenda negra. De ninguna manera. Eso es los españoles acomplejados, que asumen, se entiende, parte de lo que no tienen que asumir, porque no saben juzgar políticamente, porque no saben juzgar el sentido de la historia, el sentido de la historia, que la conquista de América fue una conquista extremadamente positiva. La prueba de ello es que las masas indígenas defienden a España. Si hubiese el sentido de la historia sido negativo, las masas indígenas hubiesen estado sin combatir, una posibilidad, combatiendo el lado independentista. No, las masas indígenas regaron su sangre en Pasto, ¿se entiende? En Pasto, en Colombia, en el sur de Colombia, para seguir siendo parte de lo mismo. Regaron su sangre en los Andes para seguir siendo parte de lo mismo. Poco antes, ¿se entiende? Poco antes de que se cumpliese la definitiva independencia del Perú, la nobleza inca, mientras que había 7.000 dispuestos a combatir, dice: queremos sacar el Santísimo Sacramento para pasearlos por las calles de Cusco, para comprobar que nosotros hemos adoptado el catolicismo porque quisimos. Ya estaba todo perdido, sabía que venía un gobierno, filo, se entiende, anticristiano. Nosotros queremos sacar el Santísimo, queremos demostrar eso. Nosotros que somos descendientes de la realeza inca, mientras que nuestros hermanos están por combatir, está en número de 7.000 o 8.000 en Ayacucho. Nosotros vamos a pasear el estandarte de Cristo por las calles de Ayacucho. Pero claro, si no se entiende el catolicismo, si se cree que el catolicismo es una ideología, si se confunde el Vaticano con la Iglesia, se confunde todo. Que había papas corruptos, ¿y qué novedad? Lo hay también ahora. ¿Está? Que había papas indecentes, también lo hay ahora. Pero una cosa es el poder terrenal, que es el Vaticano, y otra cosa es la Iglesia, el catolicismo. Cosa muy distinta, a la cual Castilla comprendió perfectamente. Y porque comprendió perfectamente, fue la reina Isabel la que reconstruye la Iglesia a partir del cardenal Cisneros, el más grande hombre de la Iglesia, entiende, en España. Dice: reconstruye la Iglesia a partir de una orden de Castilla. ¿Castilla qué era? La catolicidad remanente, la catolicidad que había surgido de 700 años de guerra contra el Islam, donde se sentía profundamente el hecho de ser católico. El hecho de ser católico quiere decir que uno no era un pecador. No, claro, todos los hombres son pecadores y pecaban 100 veces por día, pero eso lo sentían profundamente. Que era un preso y un presidiario. ¿Y qué? Puede ser preso, presidiario, está y sigue siendo católico y sentir eso profundamente, porque el hombre es hombre, no es santo. ¿Está? El hombre está herido por el pecado y no muerto. Pero eso era Castilla, la catolicidad. ¿Y qué fue España? ¿Y por qué se llamó España? Porque era la catolicidad remanente, la catolicidad que queda cuando, ¿se entiende? Cuando el mundo protestante parte en dos a la cristiandad y se va separando del mundo cristiano. Y entonces ese mundo protestante que se transforma en formalmente cristiano, pero en esencia anticristiano, porque pone primero la utilidad, porque uno se va al paraíso porque es rico. Entonces, para ser rico no importa lo que hagas tú en la tierra, principio de utilidad, ¿no? Se separa del pensamiento profundo del catolicismo. La catolicidad queda como remanente en España. Y entonces es ese occidente, porque lo otro es la cristiandad occidental, y esos protestantes de la cristiandad occidental se quedan con el adjetivo que era occidental, pero pierden el sustantivo que era cristiandad. Entonces ahí surge ese occidente, un occidente que es un falso occidente, que no tiene nada que ver con su origen, que era la cristiandad occidental. Entonces ese falso occidente, cuando Inglaterra se hace dueño del mundo, transforma a Occidente en sinónimo de imperialismo, en sinónimo de explotación de los pueblos. ¿Qué fue la monarquía española? Que hubo súbditos que explotaron, que cometieron errores, sí, pero no la monarquía, no la tenía como intención la explotación del otro, ni como proyecto la explotación del otro. Entonces eso es lo que cuenta la historia. La gran tendencia, no los pecadillos. Cuando se muere una persona, la iglesia en esa es sabia, y se juzga, se entiende si va a ser santo o no. Bueno, se tiene en cuenta los pecadillos, no se tiene en cuenta el sentido del hombre, el sentido a lo que orientó su vida, cuántas veces se cayó y cuántas veces se levantó, ¿no? Pues si no sería pensar el absurdo que los hombres son buenos
Los hombres no son ni buenos ni malos, están heridos y cometen ambas cosas al mismo tiempo. Actos heroicos y actos cobardes. Actos honestos y actos no honestos. Bueno, se han dicho tantas barbaridades. Si sabía que el debate era así, francamente no intervenía.